Lo decíamos, la polémica está instalada. ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo va? Bueno, aquí en Bahía también se instaló, ¿eh? Está instalado en todo el país, en realidad, porque tiene que ver con los extranjeros y esta pregunta que nos hacemos, el fin de la gratuidad, tanto en los servicios de medicina como de educación. Vamos a contar la historia. ¿Cómo nace esta polémica? Hace pocas horas, el gobierno de Jujuy, de Gerardo Morales, radical, aliado a Cambiemos, le solicita a Evo Morales, presidente de Bolivia, un convenio de reciprocidad para que si los bolivianos, muchos vienen a atenderse a la Argentina, a Jujuy especialmente porque es una provincia limítrofe, ¿por qué no los argentinos que están en Bolivia no pueden atenderse gratuitamente allí? Evo Morales dice no, de ninguna manera, nuestro régimen de salud es este, solo se atiende gratuitamente a ciertas personas, a embarazadas, niños y más, así que no vamos a atender gratis a ningún argentino ni ningún extranjero. Entonces, Gerardo Morales, el gobernador jujeño, dice, bueno, entonces nosotros vamos a empezar a cobrarle a los jujeños. Bueno, y ahí se desató la polémica a lo largo y ancho de todo el país. Claro, ¿no? Escuchamos primero a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, ¿qué decía? Obvio que se va a aprobar, y vamos a cobrar a los extranjeros. ¿En qué porcentaje? ¿Cómo se cobraría? Bueno, estamos trabajando ese tema, puede ser una cápita del orden de los $30. En la medida que haya un convenio de reciprocidad con los otros países que nos atiendan también del mismo modo los argentinos. El problema es que tenemos casos de argentinos que a veces no los dejan salir de los hospitales hasta que no pagan. Y nuestros consulados tienen que muchas veces firmar garantías para que después se pueda pagar. Nuestra Constitución, obviamente, que habla del principio de igualdad y nosotros lo respetamos, pero chicos, nosotros pagamos impuestos. ¿Tiene una estimación de cuánto? Nosotros pagamos impuestos, aportamos a obras sociales. Si vos tenés obras sociales, el hospital le va a cobrar a tu obra social, vos pagás a tu obra social. Bueno, allí Gerardo Morales explicando el porqué de esta decisión que nace en Jujuy. Nace en Jujuy, una provincia limítrofe, muchos ciudadanos bolivianos que en su país tienen que pagar o les sale más caro, cruzan la frontera, no tienen que hacer tantos kilómetros y van a atenderse a Jujuy. Pasa esto principalmente en todas las provincias y las localidades limítrofes, con Chile y con Bolivia en particular, también algo en Paraguay. Claro. Por eso es como que este problema nació en Jujuy y estalló a nivel nacional. Tanto que en las últimas horas ya se habla de una inminente reunión entre el presidente argentino, Mauricio Macri, y su par boliviano, Evo Morales, para tratar de distender un poco esta relación. Porque además los comunicados de Cancillería fueron bastante duros, bastante hostiles, especialmente la gente de Bolivia repudiando la postura que había adoptado Gerardo Morales. Así que la reunión se va a hacer en los próximos días. Aquí los vemos a los dos mandatarios en un encuentro anterior. Se va a hacer en Buenos Aires a principios de abril para bajar el tono al conflicto y avanzar hacia acuerdos bilaterales. Porque en este debate, y vos me vas a explicar más ahora, el término que se está utilizando, el término que quiere imponer el gobierno argentino es reciprocidad. Nosotros no tenemos problema en atender gratuitamente a cualquier extranjero que venga al país. Pero si viaja un argentino a ese país, que por lo menos tengan el mismo gesto. Así que entre el 1 y el 10, en Buenos Aires se va a debatir este tema de la atención sanitaria de manera recíproca entre los dos países. Pero claro, mientras esto ocurre en Jujuy y a nivel diplomático, ya a nivel político estalló en distintos lugares. Sí, es que ya se va a tratar en el Congreso. De hecho, en tiempo récord ya hay un proyecto de ley, en un rato lo vamos a estar conociendo un poco más, pero ya hay un proyecto de ley que va a ser debatido en el Congreso e incluso desde el Gobierno Nacional, una figura fuerte como Marcos Peña salió a respaldar a Gerardo Morales. Lo escuchamos. No hay muchos otros ejemplos en el mundo de una cuestión de gratuidad de la medicina para no residentes, no existen y por algo no existe, digamos, tiene su razonabilidad, porque uno tiene que responder también ante la situación de sus ciudadanos y los impuestos que ellos pagan. Y en un país que tiene las desigualdades y los déficits todavía en materia social que tenemos, eso se vuelve más acuciante. Me parece que es una postura valiente y que es una postura que hay que mirar con mucha atención, porque está claro que en gran parte tiene que ver con competencias provinciales, pero creo que también sería muy interesante para que este debate llegue al Congreso, que el Congreso también pudiera analizar y que todos puedan plantear sus posiciones. No hay tema que no se pueda debatir, se deben poder debatir maduramente y creemos que es un error muy bajo querer asociar esta discusión a cualquier vinculación con xenofobia o con cualquier cuestión de discriminación.
Bueno, no es un dato menor. Alrededor de Marcos Peña, varios gobernadores de provincias que se encuentran también en medio del dilema. En zonas limítrofes, y lo decía, se tiene que debatir en el Congreso. Esto del fin de la gratuidad, hasta ahí. Vamos a ver, porque ya Cambiemos presentó, un grupo de diputados encabezado por Luis Petri, presentó un proyecto que establece cobro a extranjeros en los servicios de salud, que es lo que disparó, pero acá también se suma educación, principalmente la educación universitaria. ¿Por qué? Porque se está notando que hay muchos estudiantes extranjeros, principalmente de países limítrofes, que como tienen que pagar en su país, vienen a la Argentina para estudiar en la universidad. Por eso se incluye en este proyecto de ley no solamente el tema de la salud, que es lo que disparó, sino también la educación. No es un tema menor. No. Es un tema menor este. De todas maneras, el cobro para extranjeros, pero antes, este proyecto de ley propone 2 instancias previas para no cobrarle a los extranjeros. ¿Y cuáles son esas 2 instancias previas que establece este proyecto de ley, que ahora va a ser debatido en el Congreso? Puede quedar igual, puede modificarse o no, pero lo primero que se va a buscar es un acuerdo de reciprocidad. ¿Qué quiere decir esto? Tanto estudiantes que vienen de determinado país a estudiar a la Argentina, o pacientes que vienen a atenderse a los hospitales de nuestro país, bueno, si es un paciente de determinado país, vamos a poner Bolivia, que es el país con el que se desató el conflicto. Sí. Bueno, si viene un boliviano o a atenderse a un hospital público o a estudiar en una universidad pública, que pase lo mismo cuando un argentino va a Bolivia. Es decir, si va a atenderse a un hospital público, que se lo atienda gratuitamente. Si va a estudiar a una universidad pública, que lo puede hacer de manera gratuita. Eso es lo que se está buscando, acuerdo de reciprocidad con otros países. Bien. Y con el tema del régimen de compensación. Bueno, si no se alcanza ese acuerdo de reciprocidad, la segunda instancia es este régimen de compensación. ¿Qué quiere decir? Que cada estudiante o cada paciente que venga a estudiar en una universidad o a atenderse a un hospital público, bueno, el país del cual es originario se tiene que hacer cargo de los costos. Claro, el Estado del otro país paga al Estado argentino el costo de esa atención médica. Vienen 1000 estudiantes bolivianos, seguimos con Bolivia como ejemplo porque es el del país del conflicto, pero puede ser de cualquier país. Vienen 1000 estudiantes bolivianos a estudiar a determinada cantidad de universidades. Bueno, el costo de los estudios de esos 1000 estudiantes lo tiene que pagar Bolivia. Eso es el régimen de compensación que también se propone. En caso de no llegarse ni a un acuerdo de reciprocidad ni a un régimen de compensación, entonces sí, el ciudadano que viene de otro país va a tener que hacerse cargo o del servicio de salud o de los estudios. Bueno, esto ya está en el Congreso. En 48 horas ya ingresó al Congreso este proyecto que ahora, por supuesto, genera un debate. Vamos a ver cuál es la situación aquí en Bahía Blanca, porque muchos se preguntan ¿por qué todo el país está debatiendo esto si es un problema de 4 o 5 provincias limítrofes? Bueno, no es tan así. A ver. Estos son datos del Hospital Penas, el hospital regional, el que más acapara la atención de pacientes no solo de Bahía Blanca, sino de toda la zona del año pasado. Estos son consultorios públicos. Del total de las atenciones del 2017, el 97% de los pacientes fueron argentinos y un 3% de los pacientes, no es un número menor, son extranjeros. Está bien, no es un número menor, pero tampoco cambia el eje del presupuesto de ningún hospital. No. Por eso es un debate más político que económico. Ni tampoco este número hace que por atender a un paciente de otro país no se pueda atender a un paciente de nuestro país. Está bien, pasa que en un número multiplicado por todos los hospitales del país y más o menos se mantiene este promedio, estamos hablando de una importante cantidad de dinero. Pero de todas formas, insistimos, no es un debate económico plenamente, no es que los hospitales están desfinanciados por esta situación, no. Se da la particularidad que esto es en Bahía Blanca, que no es una localidad limítrofe, que si vienen de otro país tienen que hacer unos cuantos kilómetros. Algo que sucedía en un tiempo, ¿sí? Bueno. Se hablaba de eso, vamos a repasarlo después, pero incluso se decía que venían colectivos con pacientes de otros países a atenderse al Pena. Algo que ahora no pasa. No está pasando, eso lo no pasa. Algo que ahora no pasa, en su momento pudo haber sucedido. Pero vamos a conocer en detalle bien para entender cuáles son los ciudadanos extranjeros que se atienden en el Pena. Con un dato, tienen documento de su país, no tienen documento argentino, pero no quieren decir que se vengan directamente de su país a atenderse. Pueden ser que estén viviendo aquí y que no tengan documento. Bueno, y en este sentido, una aclaración que es muy importante. El proyecto establece que las personas que son extranjeras, pero residentes en Argentina, que pueden acreditar su residencia, que están pagando impuestos en Argentina, van a tener los mismos beneficios que un ciudadano argentino. Sí. Es decir, esto no impacta en aquel ciudadano chileno, por ejemplo, que hace 20 años que vive en Bahía Blanca y que ya tiene residencia en Bahía Blanca y que está pagando sus impuestos en Bahía Blanca.
él va a poder continuar atendiéndose gratuitamente o estudiando gratuitamente. Exacto. Bueno, del total de ese 3% de pacientes que fueron atendidos el año pasado, este es el último dato estadístico que hay, la gran mayoría fueron chilenos, casi la mitad. 1.549 pacientes de nacionalidad chilena. Lo siguen los bolivianos, fíjate vos, a la distancia que estamos, pero... Hay una comunidad muy grande de bolivianos. Hay una en la comunidad zona. muy grande en toda la región. Por eso, 584 pacientes fueron bolivianos, 264 paraguayos, 196 peruanos, 73 uruguayos y después de otros países en un total hacen 203. Esto es un 3% de la totalidad de países que se atendieron en consultorios externos. Algo similar sucede en La Guardia del Hospital Pena, pero ese es el porcentaje que se maneja. Cuando hoy veíamos la lista, hay algunos datos llamativos. Hay gente del Líbano, de Japón, que se atienden en el Hospital Pena de Bahía Blanca, porque se han atendido el año pasado. Con una salvedad, porque también hay que entender esto. Aquellos que vienen por trabajo o que son turistas comúnmente tienen un seguro de salud. Claro. En ese caso, el Hospital Pena hace todas las gestiones para que el seguro se haga cargo de la cobertura, de la atención. No siempre logran ganar. Vos sabés que la batalla contra los seguros no es la mejor. A veces no se logra, pero se trata. Esa es la herramienta que tienen muchos países, otros países en el mundo, para lograr cobrar estos servicios médicos. Que el turista o el ingresante al país debe contar con un seguro médico y en caso de una eventualidad es el seguro médico el que se tiene que hacer cargo. Hablábamos hoy de que Bahía no es una ciudad limítrofe, que tampoco es una ciudad turística. No. Vamos a ver los datos de La Quiaca. Ahí sí tenés metros de diferencia entre un país y otro. A metros, pero no es tan grande el número. Fíjate. Vos decías 97-3 en Bahía. En La Quiaca, al lado de Bolivia, 93-7. Claro, de estos extranjeros casi todos son bolivianos. El 6,5% de la atención total es boliviana. Pero, insisto, no es un gran número. No estamos hablando de que está desfinanciado el sistema de salud por este problema. Tiene 1000 problemas el sistema de salud, pero no es este. Pero el debate político sí es este. El debate político sí, y de hecho te das cuenta cuando 48 horas después de que se genera esta discusión, viene un proyecto y ya está para ser debatido en el Congreso de la Nación. Y tiene amplias repercusiones. Hospital Pena, Bahía Blanca, ¿cuál es el panorama? Lo escuchamos. Sobre 100.000 consultas anuales, los extranjeros representan un 3%. De ese 3%, la mitad aproximadamente son chilenos, después viene Bolivia, Perú, digamos los países limítrofes. ¿Hay gente que está viviendo acá de todas maneras o gente que viene específicamente para atenderse como en algún momento supo decirse? Nosotros lo que podemos saber es que tienen documento de extranjeros, pero no podemos saber su lugar de residencia, digamos, por este informe que saca la Oficina de Cómputos. Esto a nosotros no nos hace pensar que posterguemos turnos de argentinos por darle turnos a los extranjeros. Se decía que venían colectivos de extranjeros acá, ¿eso es verdad? Históricamente en el Pena Viejo, digamos, en el policlínico, sí, siempre se habló de eso, que venían a atenderse, pero bueno, claramente no vemos hoy esa situación acá en el hospital. Hoy es algo, es común y similar a lo que sucede en otros hospitales de la región. Por ahí algún otro municipal, bueno, como este caso justamente que se está comentando en Jujuy, es distinta la situación. Habría que ver los países más limítrofes, las regiones más limítrofes, pero nosotros no tenemos así tours de pacientes, o por lo menos nosotros hemos denunciado que sepamos claramente que vengan a atenderse aquí al hospital desde los países limítrofes. Bueno, ahora no ocurre, pero ha ocurrido en otras épocas, ¿no? Década del 70, 80 solían venir incluso colectivos repletos de ciudadanos de otros países, específicamente de Chile, a atenderse al Hospital Pena, porque aquí la atención era gratuita y seguían incluso tratamientos periódicos durante un tiempo. Eso ahora ya no pasa. Bueno, no pasa porque hay modernos hospitales más cerca, por ejemplo, en Neuquén. Bueno, en Neuquén hay mucha demanda de gente de Chile que llega para atenderse en los hospitales de allí, tanto el Heller como el Castro Rendón. Es la diferencia que hay entre Bahía Blanca y ciudades que están en el límite con otros países. Por eso, quizás el número aquí no es tan importante de pacientes extranjeros que se atiendan en hospitales públicos de Bahía Blanca. Más allá de la postura del hospital o de la opinión de los médicos del hospital, también es interesante conocer la opinión de los profesionales médicos que en muchos casos se desempeñan también en el ámbito privado. Una opinión más como profesional que como funcionario. Escuchamos a Carlos Deger. Nosotros acá tenemos una gran tasa de inmigrantes en la zona de Villarino y por una cuestión
no solo de sentido común, sino sanitaria, es necesario brindarle atención a toda esa gente. Entonces yo distinguiría primero al turismo o al turista del trabajador. El turista, como cualquier hijo de vecino, tiene que pagar lo que consume, como cuando nosotros viajamos y tenemos que pagar y sacar nuestros propios seguros en cualquier país. Insisto en que debemos tener también nosotros un cambio de cultura en cuanto a que la salud cada vez cuesta más y es muy cara y no hay presupuesto que aguante con respecto a los gastos en salud que cada día tienen una inflación que va por fuera de nuestra inflación. Aquí está, la cuestión económica. Cuando uno hace el cálculo general, todavía no está hecho, pero seguramente en las próximas horas va a surgir de cuántos extranjeros se atendieron en el país en el año 2017, por ejemplo, y se hace la ecuación por $30 de cápita, que es lo que se está hablando en Jujuy específicamente. El proyecto de Morales habla de $30 por atención. Entre 20 y $30, claro, dijo el gobernador. Bueno, de Jujuy, sí. El monto es grande, pero también si uno mira el presupuesto de los hospitales argentinos, el monto es muy superior. Insistimos, el debate es político. Sí, sí, y se va a dar, eso está claro. Y se va a dar. Y hay una gran comunidad de ciudadanos de estos países que están instalados. Bueno, lo decía Deger, acá en nuestra zona, en la zona de Villarino, principalmente la comunidad boliviana. De hecho, esos 500 y pico de pacientes que se atendieron en el PENA, gran parte de ellos son de la comunidad que vive o en Bahía o en la zona. Lo mismo pasa con los chilenos, no es que se vienen de Chile a atender acá, no, sino que ya están viviendo acá. Bueno, ¿qué dice la comunidad boliviana, por ejemplo? ¿Están de acuerdo? ¿Están preocupados? Escuchamos algunos testimonios. Sabemos que los bolivianos siempre tuvimos esa ayuda de este país vecino y por generaciones, no es de ahora, que nos atendimos en el lado fronterizo, incluso viniendo hasta Buenos Aires, por ahí a atendernos en los hospitales públicos que tienen acá. Ellos están pidiendo una reciprocidad que tendría que ser, pero yo creo que en estas condiciones hoy, no sé si es viable, ¿no? Por las falencias que cuenta por ahí estas limitaciones que tiene el Estado, ¿no? Boliviano en este caso. Te aseguro que no llegan solamente por el tema de la gratuidad. De hecho, hay muchas personas, te comentaba que hemos hecho una investigación al respecto, un seguimiento de 3 años, a familias bolivianas que vienen con este problema acá, y no lo hacen simplemente por un tema de gratuidad, lo hacen por la imposibilidad de atención gratuita e integral en mi país. Esa es una realidad penosa, pero tengo que decirlo, y no oculto nada. Lo sabe desde el presidente hasta el último ciudadano. Y es claro, la situación hospitalaria de Bolivia no es buena. Tampoco en Chile es buena, pero la parte privada. La parte privada, claro, que es muy costosa, ¿no? Que es muy costosa. Son distintas realidades. Lo concreto es que Argentina siempre mantuvo esta línea de la gratuidad para todos. Pero algún día este tema se iba a dar, el debate se iba a abrir. Bueno, y opiniones ya que tienen que ver más desde el punto de vista político que de la salud. Bueno, hoy recogimos opiniones, por ejemplo, del Frente de Izquierda. Claro, la izquierda sostiene que el problema no está en los extranjeros, está en el sistema. Acá el debate en torno a si extranjero o no, qué nacionalidad, tiene que ver con un contexto de vaciamiento de la salud pública. Los hospitales están abandonados, no tienen insumos, sus enfermeros y médicos están permanentemente reclamando problemas salariales, de condiciones de trabajo, de horas extenuantes, de que no hay aire acondicionado, calefacción. Ese es el problema de fondo. Es decir, no es un problema de cuál es la nacionalidad de la persona afectada, porque si no estaremos hablando de una salida negativa. Nosotros reclamamos y exigimos que los gobiernos provinciales, que el gobierno municipal y el gobierno nacional, por supuesto, destinen el presupuesto necesario a los hospitales y de esa manera, bueno, vamos a empezar a alivianar la sobrecarga que hay en los hospitales. Bueno, es cierto que hay hospitales en Argentina que no están en las mejores condiciones, que el sistema de salud pública tiene muchísimas deficiencias, pero evidentemente aún así hay mucha gente de otros lugares que vienen a atenderse aquí. Y lo mismo sucede con las universidades. Lo mismo sucede con las universidades. Y Bahía Blanca pasa lo mismo que pasa con los hospitales. ¿Qué quiere decir? La Universidad Nacional del Sur recibe a extranjeros, pero no a la misma cantidad de extranjeros que pueden llegar a recibir otras universidades públicas que están en localidades limítrofes. De hecho, hicimos una averiguación. Sí, o limítrofes o en Buenos Aires y La Plata, porque al fin y al cabo es a un vuelo de distancia, por ejemplo, de Bogotá o de
Lima. Sí, y aglutinan no solamente estudiantes de todo el país, sino también del extranjero. ¿Qué pasa con Bahía Blanca? El número de estudiantes extranjeros es ínfimo comparándolo con el número de estudiantes de nuestro país. Pero hay un dato que es relevante y que tiene que ver también con este proyecto de ley. La mayoría de los estudiantes que vienen del extranjero a la Universidad Nacional del Sur se da por este régimen de reciprocidad. ¿Qué quiere decir? Hay convenios entre la Universidad Nacional del Sur con universidades de otras partes del país. Entonces, desde el extranjero, desde los otros países, envían estudiantes para capacitarse, para hacer curso de posgrado aquí a la Universidad Nacional del Sur, y lo mismo pasa con estudiantes de nuestra ciudad que se van a esas mismas universidades. Por ende, esos costos están cubiertos o están contemplados en los presupuestos de las universidades. No les sale dinero al Ministerio de Educación. Pasa lo contrario con otros estudiantes que sí pueden venir por motu propio a estudiar, pero ese número es muy bajo todavía, es menor y no incide en el presupuesto universitario. Bueno, entonces eso otro debate con otros números el que se plantea en el ámbito educativo. De todas maneras, todavía no hemos podido hablar oficialmente o públicamente con nadie de la Universidad Nacional del Sur, y me parece que todavía ningún rector de ninguna universidad pública, sobre todo de las localidades limítrofes, va a salir a hablar hasta que entre ellos tengan una posición en conjunto. Pero en principio no les cayó muy bien esta noticia. No están muy de acuerdo con cobrarle a los estudiantes que vienen aquí a nuestro país. Habrá más repercusiones entonces. Gracias, Marcos. Hasta luego.